¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Dígale, yo vine a escuchar palabra de Dios. Dígale al que está a su lado, prepárate, porque Dios te va a hablar. Pero con una sonrisa, no nada de terrorífico. Dígale, prepárate porque Dios te va a hablar. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a avanzar porque el tiempo es oro, amén. Y este mensaje el Señor me lo regala titulado como Victoria en el desierto. ¿Le suena tal vez esa frase? Fue una canción que cantamos ahorita. Muchas veces hemos escuchado del desierto, muchas veces hemos escuchado de la victoria, pero a veces no nos detenemos a entender qué es el desierto y qué es la victoria, y cómo esos dos que aparentemente son tan contradictorios van de la mano. Y para iniciar este mensaje yo quiero explicarle qué significa el desierto o qué podemos encontrar en el desierto. En el desierto podemos encontrar, aunque aparentemente no hay nada, vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar sequía, vamos a encontrar sequedad, vamos a encontrar un terreno árido, vamos a encontrar ¿qué? Cactus, camellos, mucha arena, un calor exorbitante en el día, pero un frío extraordinario de noche. En el desierto nos vamos a encontrar con todas estas características. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Deuteronomio desde el capítulo 1, verso 31. Y leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Vamos a esperar a que sea proyectado. Y dice: y en el desierto has visto que tú mismo has entrado en él. ¿Qué dice? Y en el desierto has visto que ¿quién? Que Jehová, tu Dios, te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. ¿Qué lugar dice? No dice, no especifica cuál es el lugar, pero a medida que va corriendo el mensaje vamos a entender cuál es ese lugar. Y como punto de partida, la palabra en el Éxodo nos enseña que el Señor hizo un llamamiento a un hombre llamado, ayúdeme, ¿a quién llamó para ir al desierto? ¿A quién? A Moisés. Y le dice: Moisés, ven acá, tú y yo vamos a hablar. Y llega Moisés a una zarza que ardía, pero la zarza no se quemaba. Y le dice: bueno, Moisés, yo he visto que el pueblo de Israel está afligido, ha sufrido, ha llorado, ha berreado, ha renegado. Entonces yo he tenido misericordia y los voy a sacar de ese pueblo, pero lo voy a hacer a través de ti. Y dice Moisés: Señor, heme aquí. Él dijo: heme aquí, porque él tenía las ganas, el anhelo y el deseo. Pero dice más adelante que Moisés empezó a tener cuestionamientos en su mente y decir: Señor, pero yo ¿cómo voy a hablar con el faraón? ¿Y cómo voy a hacer yo que ese faraón suelte al pueblo? Todo radica desde esa escena. ¿Han escuchado lo que dice? Más o menos se lo resumo. Pero entonces el Señor dijo: bueno, como que no me quiere creer mucho. ¿Qué tienes ahí en la mano? Y le dice: Señor, es una vara. Bueno, listo, suéltala. Y la convirtió en una serpiente. Es decir, que el Señor empezó a demostrarle que Él era el elegido y era el indicado para ir ¿a dónde? Al desierto. Ya ahí se salta, desde Éxodo, Números, Deuteronomio, empieza a desenvolverse esta historia. Pero yo encontraba unas características que podemos encontrar en ese lugar. Ya dijimos que ese lugar era árido, que aparentemente no había nada, que aparentemente uno se encuentra solo. Es un lugar estéril, es un lugar donde nadie quiere vivir. Es un lugar a donde nadie quiere ir. Bueno, de pronto de paseo allá al desierto del Sahara, donde caminó el Señor, chévere, la Tierra Santa, todo eso. Pero más allá no. Y cuando en el Evangelio nos hablan de desierto, uno dice: ay, Dios mío, qué dolor. Pero mire lo que dice: Jehová te ha traído.
Jehová llamó a Moisés para que hiciera la tarea. Y una de las características o una de las consecuencias que vamos a vivir durante ese desierto, Jesús, como prueba de ejemplo, estuvo 40 días en un desierto. Y en ese desierto nuestro Señor fue tentado. Cuando nosotros entramos en un desierto, y hago un paréntesis para definir algo muy corto, y es un estado en el que nos vamos a encontrar, o una circunstancia, llámese cualquiera, una circunstancia indeterminada, puede durar poco tiempo, puede durar mucho tiempo. Y ese desierto está en nuestro diario vivir. Hermana, pero ¿cómo así? Porque a veces nos dicen, no, yo estoy en un desierto. Y el desierto es que la persona tiene un problema grandísimo en la familia, o está atravesando necesidades o algo muy fuerte que en el momento está viviendo. Déjame decirte que el desierto nosotros lo vamos a encontrar con ese desierto cada día. Tú te vas a encontrar una dificultad en tu trabajo, con tu familia, con tus hijos. Y eso representa el desierto. Algo que nos incomoda, algo que nos hace llorar, algo que nos hace sufrir, que nos hace desgastarnos. Cuando estamos en el desierto, experimentamos todas estas sensaciones de dolor, de angustia, de tristeza, de impotencia, de cuestionamiento. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué no estoy allá? ¿Por qué aquel sí? ¿Por qué yo no? ¿O solamente soy yo la que ha pasado por el desierto? ¿Cuántos alguna vez han pasado por un desierto o están pasando? Porque diariamente nos vamos a encontrar con algo que se nos presentan, que nosotros tenemos que saber cómo le damos ese manejo. Y eso, más que todo, la buena noticia le sucede son a los hijos de Dios, al pueblo del Señor. Porque cuando usted no tenía a Cristo, yo recuerdo que todo era glorioso. Yo no vivía desiertos, todo era fabuloso, color de rosa, estaba bien, siempre estaba en un auge. Habían cositas, pero uno las sobrellevaba. Pero cuando llegamos a Cristo, cuando somos llamados por el Rey, entonces hay alguien que nos trae a experimentar todas estas cosas. Entonces, la pregunta es de Dios o no es de Dios que nosotros como hijos entremos en el desierto? No importa si hoy, no importa si es mañana, no importa si es en tu casa, no importa si es en tu familia, pero la palabra me enseña que un hombre estuvo 40 días. Yo creo que no me hubiera resistido ni siquiera 2, tal vez. Y dice que este hombre llamado Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Y fue qué? Fue tentado. Y una de las características cuando nosotros estamos en el Evangelio es que la tentación va a llegar en medio de ese problema, para que tú cedas, para que tú retrocedas, para que tú te apartes, para que tú reniegues del pueblo de Dios, o para que tú reniegues de la iglesia, o para que tú reniegues del trabajo que el Señor te dio. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Resistió a la tentación y echó fuera aquello que le estaba haciendo de tropiezo en esa situación que él estaba viviendo. El desierto nos distrae. Cuando nosotros nos sumergimos en el mundo del problema, de la dificultad o de lo que quiera que esté sucediendo, nos distraemos. Y muchas veces, en vez de construir altar a nuestro Dios, en lugar de orar, de buscar más, ¿qué hacemos? Nos desesperamos por ir a buscar el dinero, nos desesperamos por solucionar el problema que hay en casa, que hay con los hijos, que hay con el esposo, con la esposa, con los innumerables e inalcanzables adversidades que pasamos a diario. Y nos desconectamos totalmente de la presencia de Dios. Y fue lo que al pueblo de Dios le pasó. El Señor estaba obrando un milagro en el desierto cuando Israel fue llamado. Y sin embargo el Señor, muy complaciente como siempre, ellos tenían hambre de carne. Y el Señor les dio carnecita, les dio maná, les dio agüita. Los sustentó en medio de ese desierto donde no había absolutamente nada. Lo que nosotros no hemos entendido es que a veces nosotros caminamos y no sabemos quién es el que va con nosotros.
Muchas veces nosotros nos proyectamos y a veces se nos olvida que no es con nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor, con las fuerzas que Dios nos dio. ¿O cuántos de ustedes han atravesado un desierto y hoy pueden decir: yo salí victoriosa de esa? El Señor me salvó, el Señor me sacó del lugar donde yo vivía, el Señor me bendijo, el Señor cuando tuve necesidad, hambre, estuve desempleado, me empleó. Pero ¿sabe cuál es el otro problema? Que llegamos a la comodidad, que a veces nos acomodamos y nos conformamos con lo que estamos recibiendo y no somos muchas veces agradecidos. Y esto, en medio de esta situación, el Señor lo que hace es incomodar a su pueblo. ¿Y se sintió incomodado Israel o no se sintió incomodado Israel? Pasaron momentos de necesidad, pasaron momentos de angustia y hasta se la gozaron, porque cuando el Señor llama a Moisés para darle los mandamientos, ellos decían: amén, amén, aleluya. Yo me imagino allá una recocha poderosa: amén, aleluya, gloria a Dios, el Señor está hablando, el Señor nos está respaldando, ya nos dio comida. Pero cuando hubo un momento donde Dios estaba preparando para hablar, ¿qué hizo el pueblo? Empezaron a bailar, a tomar, empezaron a construir un becerro de oro. Se desencarrilaron o se desviaron del propósito del Señor. Y todas estas cosas son de las cuales Dios nos quiere librar. Obviamente no somos perfectos. No hay perfección en nuestras vidas, pero yo creo que cuando hay un corazón que se decide agradar a Dios, cuando hay un corazón que decide amar, honrar a Dios, servirle por encima de cualquier circunstancia, Dios nos respalda. Dios nos respalda. Y eso era lo que el Señor quería, porque el Señor dijo: yo vi la aflicción de Israel. Hoy, Reino de Paz, el Señor me decía y nos dice: yo he visto la aflicción de la hermana Luz Dari. Yo he visto la angustia que muchas veces padece la hermana Brenda, la hermana Rosario, y de las cosas que a veces nos han sucedido que no nos acordamos, pero que ha sido el mismo Dios que nos ha librado y nos ha guardado, y por eso es que estamos en pie. Y el Señor, nuestro Dios, está buscando gente agradecida. Un pueblo que no reniegue, sino que ame a Dios. Que diga: no importa. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando los pastores convoquen y digan: bueno, vamos a hacer tal obra, vamos a orar o vamos a ayunar, y todo el mundo diga: yo, heme aquí, Señor, yo voy. O heme aquí, pastora, yo voy, yo sirvo. Con ímpetu. Amén. Con energía, con gozo. Moisés aceptó el llamado de Dios y no le importó despojarse de sí mismo para obedecer el mandato que Dios le había dado. ¿Y usted cree que es fácil lidiar con miles de personas, con miles de personalidades en un lugar tan complejo, tan complicado? Pero dice su palabra que de día lo perseguían, ¿qué? Una nube, y de noche les guiaba con su fuego el camino. No creas, iglesia, que el Señor nos va a llevar al desierto y nos va a dejar ahí botados, tirados, que pase lo que pase. Bueno, defiéndase como puedan. El mismo Dios que nos llamó es el mismo Dios que nos va a guiar. Es el mismo que nos va a levantar. Es el mismo que va a estar con nosotros de día y de noche. Es el mismo Dios que te va a guiar. Aunque no estés viendo nada, decía ahora la adoración. ¿Usted sabe quién es la creadora o la autora de esa canción o esa adoración que dice: aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando? Dice que ella no sabía que estaba embarazada, y cuando se entera que estaba embarazada, el bebé que portaba dentro de su barriga, de su vientre, estaba muerto. Tremendo, ¿verdad? Tener un bebé muerto dentro de sí se escucha espeluznante. Pero dice que ella empezó a decretar. Ella pudo haber dicho: me voy para la clínica de la mujer a que me hagan lo que hacen.
Pero ella cambió su historia en medio del desierto y dijo: aunque no pueda ver, yo sé que tú vas a obrar. Y esta letra el Señor se la empezó a obrar. Aquí estás, Señor. Aunque no pueda ver, yo sé que estás obrando. Y esta mujer empezó a clamar, esta mujer empezó a pedir, empezó a decretar sobre su vientre, empezó a luchar por lo que a ella le pertenecía. ¿Y cuántos de nosotros no hemos luchado y nos hemos cansado? O muchas veces hemos dicho, perdón, yo por esto ya, que se lo lleve Dios si se lo quiere llevar. Que pase lo que pase. ¿Cuántos hemos dicho eso muchas veces? Yo, Señor, yo aquí ya. Señor, ya me cansé. ¿Alguna vez en nuestra vida hemos dicho eso? Señor, ya ese ministerio murió. Tú me lo diste y ya murió. Pero déjame decirte, Brenda, ese ministerio que el Señor puso en ti no ha muerto. Está dormido. Pero depende de nosotros resucitarlo. Porque Dios quiere, pero se necesita disposición. Ese ministerio que Dios un día dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer, porque el llamado de Dios es irreversible. Lo que se atrasa en el proceso es por las decisiones que nosotros tomamos en medio de él. Pero lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, eso lo va a hacer, eso lo hará en tu vida, en tu familia, en tu casa. Tú que le has dicho: Señor, sácame de aquí, ya yo no quiero vivir aquí, ya yo no quiero estar aquí. Señor, ya yo no quiero pasar por este problema que estoy pasando. Oh Señor, yo por qué me tuve que venir para este lugar, para esta ciudad, para este país. Yo no entendía cuando el Señor permitió un cambio radical en mi vida y me cambió de una ciudad a otra. Para mí fue difícil, porque habían culturas distintas, habían modos distintos, diferentes. Y yo decía: pero Santa Marta, yo ya no me quedo, yo no me puedo quedar. Y morí por los propios dichos de mi boca. Pero el Señor sabía lo que tenía preparado y el lugar me lo puso así, vea, en bandeja de plata. El que menos pensé fue el que me invitó a Reino de Paz. Y Dios empezó a transformar, a sanar, a hacer tantas cosas en medio de esa dificultad que yo decía: no puedo, no voy a salir. Es demasiado fuerte, es demasiado doloroso. El desierto no solamente significa cuando tú te estás muriendo o estás agonizando. El desierto significa aquellas luchas que tú tienes internamente, aquellas cosas que nos puedes dejar, aquellas cosas que están dentro de ti, que tú sabes que las tienes que expulsar y no las expulsas y no las sacamos de nuestras vidas. Creemos que el desierto simplemente es una situación que estamos viviendo, pero muchas veces ese desierto está dentro de nuestras vidas y es una lucha constante. Es una lucha constante. Yo no creo que al hermano Larry le haya sido fácil. Yo no creo que su niñez haya sido fácil o su adolescencia haya sido fácil. Ustedes no vieron el detrás de cámaras que vio el Señor en ese desierto. Cuando se construye una obra, yo no sé eso cómo se llama, pero yo siempre veo una cosa verde, como una malla. No sé si alguien sabe esa malla, cómo se llama. Y cuando usted pasa por ese lugar, ¿usted qué dice? Ahí se está construyendo algo que irán a hacer mínimo un justo y bueno, o un de uno, o es un ara. Hay un edificio, ay, qué chévere, un centro comercial. Eso muchas veces hace Dios con nosotros. Cuando Dios empieza a obrar en tu vida, obra de manera interna y Él te empieza a cubrir. Pero todo el taladro, ese ruido, ese estruendo, esos muros que empiezan a caer, esos muros que se empiezan a quebrar, los empieza a hacer Dios en tu vida internamente. ¿Para qué? Para mejorarnos, para darnos algo mejor de lo que hoy tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Los veo ahí como, o están muy atentos. Gloria al Señor. Bríndele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes?
no te canses. El Señor me daba una palabra que me dio cuando yo empecé el evangelio, y era que no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no desmayamos. ¿Cuántos nos hemos cansado en el proceso? Yo he llorado amargamente. Quizás su lucha es diferente a la mía. Usted ha llorado más, yo he llorado menos. No sabemos lo que, como dice el dicho, nadie sabe la gotera que cada quien tiene en casa. Uno los ve poderosos, gloriosos, y oye, la hermana Ana no tiene problema. Yo voy a la hermana Yuri y a veces digo, oye, ya no tiene problema. No parece. O a veces veo a la pastora Rocha y todavía no parece. Y yo digo, pero eso cómo pasa, eso cómo sucede. O veo a la hermana Sobeida, bendecida, sonriente. O al hermano Harold, a la hermana Yaque. Ay, ay, ay. Pero lo que hay detrás de esas paredes es duro, es difícil. Lo que hay detrás de cada hombre, lo que enfrenta cada hombre a diario, cada mujer. Mi esposo a veces me dice, Andrea, yo salgo de aquí, pero tú no sabes lo que yo tengo que vivir allá afuera. Y duré muchos años sin entenderlo y sin valorarlo. Hasta que un día entendí, hasta que un día me tocó salir a mí al ruedo y experimentar un poquito de lo que muchas personas viven. Y de las puertas para acá es una cosa, de las puertas para afuera es otra. Pero internamente es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, es trabajar sobre lo que hay. ¿Qué hizo el pueblo? Ellos al principio creyeron, no los juzgo. Y estaban entusiasmados y dijo, bueno, una nueva vida, una nueva tierra, una nueva familia, un nuevo todo. Pero hoy te quiero decir que en el mismo lugar de tu desierto es el mismo lugar que Dios estableció para bendecirte. Si estabas pensando que Dios te iba a sacar del lugar donde estás, de la casa donde estás, te iba a quitar los familiares con los que estás, te iba a quitar el problema, déjame decirte que la buena noticia es que Dios no te lo va a quitar. Dios no te va a quitar ese clavito que te está fastidiando a diario. Ese jefe, esa empresa donde estás, ese lugar donde Dios te ha colocado, esa lucha que estás pasando, el traslado que Dios te hizo, como se llame, las circunstancias por las que estás pasando, no te muevas sin que Dios te diga, hazlo. Moisés se movió bajo las directrices que el Señor le estaba dando. En el camino cometió errores y ya ustedes conocen el final, que fue lo que pasó con esa tierra prometida. Y cuando aquí habla como en cierto acertijo. Disculpe, hermano, regáleme la palabra nuevamente. Aquí habla como en cierto acertijo. Aquí no dice cuál era el lugar, no dice cuál era el lugar del desierto, no dice cuál era el pueblo, pero dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído. Dios al pueblo de Israel, como trae el hombre a su hijo. ¿Quién era ese hijo que estaba llevando al desierto? Cada uno de ellos y nosotros en este siglo. Por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Está hablando en presente, en algo que sucedió, y llevarte hasta este lugar. El pueblo de Israel, ¿vio la tierra prometida o no la vio? ¿La vieron o no la vieron? Pastora, estudio bíblico. No les dé miedo, participe. Ayúdenme, que estoy nerviosa. Bueno, el hermano dice que solo 2 entraron. Correcto. Ni Moisés pudo entrar. Ni Moisés. Porque
Es que esto es delicado. Esto es delicado. Dios nos ama y Dios tiene misericordia. Pero hay decisiones que van a marcar lo que dice el hermano. ¿Marcó o no marcó el resultado de que fueran a ese lugar? La promesa estaba, pero en el camino muchos no van a aguantar el voltaje, como digo yo. En el camino usted va a ver que muchos de sus familiares se van a quedar, pero usted no puede quedarse. ¿Cuántos dicen amén? Quizás usted ve que su esposo, sus hijos están caminando lento o no están caminando. Nosotros debemos avanzar, porque es que este lugar en la tierra era el que fluía leche y miel, del que se refiere, de ese lugar. Pero nuestro lugar es la salvación en el reino de Dios. Y aquí estamos. Yo quisiera, ¿verdad?, que todos nos fuéramos, que de mi familia no se perdiera ninguno y de la suya tampoco. Pero en el camino van a haber decisiones que usted no va a poder meter la mano al fuego por ellos. Vamos a predicarles y les vamos a decir: Cristo te ama, mira, ven, arrepiéntete, Cristo te ama, yo también te amo, hijo, esposo, esposa. Pero solo 2, imagínense. ¿De cuántos? De un montón. Ahí hubieron generaciones que ahí hubo tiempo hasta para casarse, para tener hijos. Ahí crecieron, ahí les llegó ropa, ahí les llegó comida, ahí les llegó todo. Pero en el proceso hubo lo que yo mencionaba anteriormente. Hubo desánimo, hubo comodidad. Pero yo creo que el reino de paz verá la gloria de Dios en medio de su situación. Pero yo creo que el reino de paz verá la gloria en lo que está viviendo. Que este estado que tú estás viviendo no es comparado con el postrero que vas a vivir. Que Dios te va a entregar, que Dios te va a dotar de autoridad. Pero es necesario que tú y yo nos levantemos y tomemos la vara y tomemos la autoridad de Dios. Y cuando en Deuteronomio más adelante dice que el Señor endureció el corazón de quién, viene la otra parte que se pone buena. Y dice: y yo voy a endurecer el corazón del faraón. Aquí vamos a ver quién es quién. ¿Y qué hizo el pueblo? Ay, pero yo me hubiera quedado en Egipto. Nos hubiéramos quedado en Egipto mejor, sirviéndole al faraón. ¿Por qué, Señor? Era mejor haberle servido a ellos que venir a morir en el desierto. Bueno, ¿y qué le pasó al pueblo? ¿Se le olvidó la gloria de Dios cuando la nube andaba, cuando el fuego andaba? ¿A cuánto se nos ha olvidado? Muchas veces que en medio de esta situación se nos olvida quién es Dios y vivimos la vida sabroso, ¿verdad? Y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, yo tenía cierto temor cuando iba a predicar esto, pero yo le pedí tantas confirmaciones al Señor, que una de las últimas confirmaciones que yo tuve durante la mañana fue cuando la hermana Yuresca dio una palabra en Isaías y dijo: y abriré camino en medio de ¿dónde, Yure? Del desierto. ¿Lo abrió o no lo abrió al pueblo de Israel? Salieron los faraones con 600 carros. O sea, Dios dijo: vayan. La orden del Señor fue: voy a endurecer el corazón y van a atacarlos. Ay, pero Dios es malo. Wait. Entonces dijo Moisés: un momento, ¿ustedes qué están diciendo? Ahora vamos a ver, levanten sus manos y vamos a ver que los enemigos que tú estás viendo hoy, me encanta, los enemigos que estás viendo hoy no los vas a volver a ver. O sea, como quien dice, como uno en la jerga dice: anota este día, porque este día no se te va a olvidar. Anótalo. Hoy el Señor te dice: anótalo hoy. Hoy 20 ¿qué? 28, 30 primero. ¿20 qué? 28 de febrero. Anótalo, porque hoy se rompe algo en tu vida. Y esos enemigos que estabas viendo, llámese como se llamen, hermana, ya que no los vas a volver a ver. No los vas a volver a ver, hermana Yure.
No lo vas a volver a ver, hermana Ana. No lo vas a volver, porque al desierto se viajó una sola vez. Allá donde Dios te sacó, lo que estás padeciendo, no lo vas a volver a ver, te dice el Señor. Nos dice el Señor, no vas a ver esos enemigos. Y los carros venían tras de los israelitas, tras del pueblo del Señor a ser atacados. Y ellos estaban turbados, llorando. Yo me imagino a los niños, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y el Señor le empieza a decir, toma la vara y ponla enfrente del mar. Y ya ustedes saben qué fue lo que pasó con ese mar. Se abrió en dos. ¿Para que pasara quién? Los faraones. ¿Para que pasara quién? Para que pasara el pueblo de Dios. Y yo creo que esa victoria, independientemente de cómo haya sido el final de ellos, tu final y el mío será diferente. Aleluya, yo no sé cuántos lo creen. Tu final va a ser diferente. Tu final va a ser diferente. El final de tu esposo no es lo que tú estás viendo ahora. El final de tus hijos no es como tú lo estás viendo ahora. Ese enemigo que te atañe, que te da duro todos los días, que te cuesta oración, que te cuesta lágrimas, que te cuesta llanto. A veces creemos que como son parejas cristianas, no hay luchas y no hay dificultades en cada uno de ellos. Esos errores, esas luchas, esas necesidades, el Señor las va a quitar y no las volverás a ver. A veces necesitamos firmeza. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo? Le dijo, estad firme y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. ¿Cuántos quieren ser salvos? Esto no es del que más corre, ni del que más hace, ni del que más ofrenda, ni del que más diezma. Todo eso hay que hacerlo. ¿Estamos nosotros firmes para un ventarrón? ¿Estamos nosotros firmes para decirle, Señor, no importa? No importa lo que pase, yo te voy a seguir. Que te he servido durante 10 años, bueno, 10 años más si tú me lo permites. No importa lo que pase, Reino de Paz tiene que marcar la diferencia. La juventud del Reino de Paz tiene que ser diferente. El legado de nuestra iglesia, debemos dar un legado totalmente diferente. Porque lo que Dios prometió para tu vida, para tu familia, para lo que tú quieres, quizás muchos dejaron de orar por eso. Hoy yo te digo, retómalo. Que nada te detenga. Que sea más fuerte. Mira, para Moisés era más importante el amor que había de Dios en su vida, para obedecer, para creer. Hoy yo te invito a que tú creas en lo que Dios está haciendo en tu vida, a que no te distraigas, porque la distracción trae muerte, no solamente física, también espiritual. La queja trae desenfreno, hablar mal, criticar, renegar. Pero a este hombre no le importó ni el lugar donde estaba. Dice que hasta los 120 años el Señor lo llevó. Y aún así, siendo él Dios tan hermoso, aunque no pudo entrar, le dio el privilegio. Yo me lo imagino a él allá arriba. Ese grado de satisfacción de decir, wow, 40 años y esa hermosura así, de ver la promesa de Dios y de decir, lo logré. ¿Cuántos podemos decir, lo logramos? ¿O nos quedamos en el camino? ¿Estás viendo cómo tu hermano el Señor lo usa? ¿O están constantes esperando que Dios sea que baje de su trono y nos despierte? ¿Estás disperso?
Solamente Dios sabe y conoce tu corazón. ¿A dónde quieres llegar? Como Caleb, como Moisés, como el pueblo de Israel que pasaron el mar. Dios hizo lo que tenía que hacer. Se ahogaron los del faraón, los carros, todo eso, y lograron pasar, pero no lograron ver la tierra prometida. Es hermoso cuando Dios promete economía, carro, beca, pero qué hermoso es decir: Señor, me gané tu cielo, me gané la salvación, hice lo correcto, a pesar de que me tropecé en el camino, pero con la misericordia de Dios, muchas veces lo aprendí de mis pastores, con la misericordia de Dios no podemos jugar, porque llega un momento en que ¡puf! Dios dice: bueno, fue tu decisión. ¿Cuál quieres tú, iglesia? Colócate sobre tus pies en esta preciosa mañana y dile: ¿cuál? Te pregunto yo hoy, para que no me lo respondas a mí, sino que en tu intimidad se lo respondas al Señor. ¿Cuál quieres tú que sea tu final? ¿Cuál es el resultado que tú estás buscando? ¿Vivir la vida a nuestra manera? ¿O que Dios obre en cada uno de nosotros y cumpla el propósito con el cual hemos sido llamados? Hay mucho de Dios para dar, pero su palabra dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Yo quiero ser una de esas pocas. Yo quiero ser. ¿Qué quiere usted que Dios haga en su vida? ¿Te ha librado el Señor del faraón? Yo sé que sí. ¿Te ha librado de la muerte? Yo sé que sí. ¿Ha mantenido tu hogar hasta el día de hoy estable? Con luchas, con dificultades, con tempestades. De pronto esa mujer se quiso ir, ese hombre se quiso ir de tu lado, pero Dios dijo: tu lugar es este. Pero a veces somos nosotros quien queremos tirar para otro lado. ¿Dónde estás tú? ¿En el lugar indicado? ¿O saltando para otro lugar donde no perteneces? Donde eres un extranjero. Tú y yo somos hijos. Y el lugar que a nosotros nos pertenece es la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Cierre sus ojos allí donde está y levante sus manos. Y empieza a decirle: Señor, gracias. Primeramente, gracias por haber hablado a mi vida. Gracias porque tú primero adviertes y después la decisión es de nosotras, de nosotros. Yo no sé tú qué has pasado de niña. De niña quizás te quisieron abandonar, o de niño tuviste una infancia dolorosa, una infancia donde te tocó pasar muchas necesidades, donde viste que papá y mamá se peleaban, donde viste que quizás todo estaba en desorden, donde aparentemente ya no había una salida. En el camino quizás perdiste seres queridos y lloraste amargamente, y aún sigues llorando tal vez. Hirieron tu corazón de tal forma que a lo mejor no lo has podido superar y dices: no lo voy a volver a intentar. Hoy el Señor te dice: inténtalo, inténtalo nuevamente, porque voy contigo. Estoy contigo, aunque estés de aquel lado, estoy contigo. Aunque estés haciendo lo que estás haciendo, estoy contigo. Estoy contigo, te dice el Señor, hermana Uldaris. Estoy contigo. Lo que vas a ver, lo que quieres ver, lo vas a ver.
Pero si perseveramos hasta el final, iglesia, esto es de perseverar. Esto no es el que canta más bonito, el que sirve más. Este es del que persevera, del que se levanta. El que se levanta y decide agradar a Dios. Que tú puedas tener la mirada puesta en el autor y consumador, que es nuestro Dios. Aunque esa noche esté fría en el desierto, hay alguien que te va a rescatar. Aunque te sientas debilitado, ese es nuestro Dios, quien nos dará la fortaleza. No te distraigas, reino de paz, porque no sabemos qué nos depara el camino. No te distraigas, hombre, que fuiste llamado con un propósito. Mujer, que fuiste llamada con un propósito. Y estás quieto. Y estás quieta. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a servirle. Dios te llamó a entregarte lo mejor, porque Él tiene preparada salvación. Ese lugar que fluye leche y miel es el regocijo, es el lugar que el Señor ha preparado. Es la mesa que el Señor ha preparado para cenar juntos, para estar eternamente con Él. Aunque el desierto nos haya costado lágrimas, aunque el desierto nos haya costado llanto, dolor, sufrimiento, fueron 40 años. Quizás tu necesidad ha durado 5, 10, 20. No importa.